Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones a todos ustedes que están en sintonía con la emisora de Dios, Radiovisión Cristiana Internacional. Es un gusto que el Señor nos permita estar hablando de su palabra. Y qué bueno que ustedes están también en sintonía, que ustedes están en la audiencia. Qué bueno que el Señor nos está regalando un respirar para una oportunidad nueva, no solo para que le rindamos culto de alabanza, culto de adoración, sino también para darnos una oportunidad más para que arreglemos nuestras cuentas con Él. Es una oportunidad para el arrepentimiento, para corregir las cosas que necesitamos corregir, que necesitamos las cosas que debemos aprender a mejorarlas. Eh, yo estoy basado hoy en lo que pretendo platicar con ustedes en el capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esa, en esa carta, el apóstol Pablo plantea tantas cosas hermosas que, que para mí es una de las cartas más doctrinales, más teológicas que por lo menos de las del apóstol Pablo o del Nuevo Testamento como tal, a excepción para mí la del Evangelio de Juan, que contiene una serie de presentaciones sobre Jesús inigualables, insuperables, pero todas están dirigidas y motivadas por el Espíritu Santo. Claro está. Yo quiero hablar a ustedes de cómo Pablo saluda a una iglesia y hasta lo menciona por su nombre, una iglesia que todavía cuando él escribe esa carta no los conocía, pero tenía amigos, conocidos, familiares, paisanos, y da una serie de explicaciones que siempre me ha llamado la atención, tales presentaciones, darles detalles a cada uno de ellos, a uno su hermano, su paisano, como mi madre, a otro su amigo, a otros colaboradores. Por eso me encanta ir observando los nombres. Aquí al final aparece un hermano que extrañamente uno se llama Tercio y el otro se llama Cuarto. O sea, hay cosas que de acuerdo a los nombres que nos llegan en español al día de hoy, pues nos dan una idea acabada de cómo se referían unos a otros. Ahora, fíjense bien lo que voy a plantear sobre los que causan eh, eh, divisiones contra la doctrina del Señor Jesucristo. En una época donde escuchaba argumentos alrededor de las ofrendas, de los diezmos, más bien, y, y otros elementos más, la oración, la consagración, la participación en la vida civil, en la vida del mundo. Hay tantos textos bíblicos que en un momento determinado decir, citar estos textos bíblicos sobre la vida civil que plantea el apóstol Pablo a Timoteo, me da a entender las graves equivocaciones que tienen eh, eh, muchas personas, muchos líderes, muchos hermanos y muchas personas que realmente de buena fe quieren ayudarnos, pero que de otra buena fe como que no me convencen. A mí personalmente no me convencen. Por lo menos la palabra milicia es soldado en Timoteo. Y lo he analizado y lo he repensado durante todos estos meses, semanas, días, y recientemente lo observé y lo medité y dije, wow, es interesante cómo las personas, Pablo, se presenta en esta carta como judío, pero le está dirigiendo a un grupo que también tiene gentiles y le refiere a ellos como gentiles
mayoritariamente eran gentiles, pero con la presencia de judíos, pero judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Y he notado y he leído y veo y escucho cristianos que sin ser judíos, sino gentiles, entonces quieren ser judíos y no terminan de ser judíos cuando todavía no han completado su vida como cristianos. Para mí, definitivamente un tiempo donde se trastorna la vida espiritual, la vida de santidad y el compromiso con Cristo y la sana doctrina. El, el resurgimiento de doctrinas modernas, entre otras cosas, entre comillas, sobre que si Cristo es o no, o aquello. Oiga, esas doctrinas heréticas no vienen de ayer. Es un intento permanente de conspirar contra la pureza y la santidad del Evangelio. Y hay quienes son arrastrados hacia esas desviaciones de las enseñanzas. Alguien me diría, y yo desconocía y Dios sabe que no miento, ¿por qué gente estaban adjurando de la práctica del diezmo? Lo entendí, lo entendí. Y lo entendí de la manera que, que ustedes han entendido. Pero, ¿qué modelo de sostenimiento eh, debe tener la obra de Dios, el reino de Dios en la tierra? ¿El de la mezquindad o el de la abundancia? ¿Acaso no es algo mínimo hablar de diezmo? Es lo más mínimo. ¿Acaso no hace que se hable peor en la boca de muchos para decir que es un negocio? Hablar de las ofrendas abundantes, que el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra en abundancia segará, cosechará. ¿Es que acaso la gente en este tiempo de dureza prefiere creer a los planteamientos económicos que todos han fracasado, a esas fórmulas económicas, financieras, de prosperidad? Fracasaron, pero a la palabra de Dios, entonces nos resistimos a ella. ¿Hasta dónde la dureza del corazón y la mezquindad en las almas nuestras? Ni nos entregamos completamente a Dios, ni somos fieles a las enseñanzas de Dios a través de Jesucristo. Oiga, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, oiga, da a entender y le dice a, a esta iglesia, pero también a mí me lo dice y se lo dice a usted. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina, de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. Hay gente que fue enviada por las tinieblas, por el enemigo, para causar divisiones, para causar tropiezo, en todo el sentido de la palabra, en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a la ley, en cuanto a la consagración, en cuanto a la vida social y mundana, en cuanto a involucrarnos en las tareas civiles que el Señor me ha permitido revisar las sagradas escrituras, la palabra de Dios, para observar cómo el hombre se desvía con facilidad de la verdad de Dios, porque quiere escuchar doctrinas de hombre, doctrinas y enseñanzas que tienen apariencia de piedad, apariencia de bondad, apariencia de santidad o supuesta preocupación por nuestro bienestar material. Rígase usted, material. La gente está pensando más en su interés material que en el interés espiritual. Hasta ahí hemos llegado. La gente no quiere sufrir, no quiere padecer. Y el Evangelio a mí me enseña el sufrimiento que vamos a tener, las persecuciones que vamos a tener, las enfermedades que vamos a tener. Hoy todos queremos estar sanos. Hoy todos queremos estar libres de enfermedad. Hoy todos queremos tener larga vida. ¿Para qué? Para seguir pecando, para creer que somos dioses, para creer que merecemos más de lo que hemos recibido. Dios le da a cada quien lo que justamente merece y ha recibido y conforme a cómo ha trabajado. Aquí el apóstol Pablo no solo habla del buen ejemplo, sino también de aquellos que causan divisiones,
que ponen tropieza en tu vida, en la mía, que levantan enseñanzas falsas. Le tengo que decir, la Biblia, la palabra de Dios, tiene como centro a una persona y se llama Jesús. Yo tengo que decirlo. Jesús es el centro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero eso no significa que los unicistas tengan la verdad bíblica, la verdad revelada. Yo soy fiel defensor, creyente de que Dios es uno, pero Dios es en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no quiero que nadie piense que eso es algo nuevo. Eso viene desde siempre. Pero el enemigo turba, confunde, quita nuestra espiritualidad y nos convierte en seres racionales, que solo pensamos con la razón, que pensamos con la reflexión, con la lógica. Por eso es filosofía. Eso es pura filosofía. Y la palabra de Dios no es filosofía. A mí siempre me preocupó desde los primeros años de mi vida cuando escuchaba a los hermanos maestros, decir que el cristianismo era un estilo de vida. ¿Quién le dijo a usted que la palabra estilo tiene que ver con la palabra de Dios? La palabra estilo, desde que tengo uso de razón estudiando en las universidades, es una palabra que viene de filosofía. Y cuando usted le menciona a gente educada que sabe que si le dice que el cristianismo es un estilo, está diciendo que es una filosofía de acuerdo a Nietzsche, de acuerdo a Voltaire, de acuerdo a Jean-Paul Sartre, de acuerdo a Isaac Newton, y empezamos a citarle todos los filósofos antiguos de la humanidad que inclusive hablaron que el cristianismo era un neoplatonismo. Me considero un individuo que ama a Dios desde los niños, desde mi niñez. Oiga, pero he tenido la virtud y el coraje y la fortaleza de leer a los peores ateos que ha parido la tierra. Y uno de los peores ateos que ha conocido la tierra es Friedrich Nietzsche. Y yo tengo mi biblioteca Kindle, obras de Nietzsche, y las leo para conocer hasta dónde este hombre fue tan atrevido. Pero leo con cuidado, no me contamino, no creo en sus enseñanzas, pero hay cosas que él dice. Habla Zarastuta cuando presenta a que Dios ha muerto. Él dice, por la conducta de los hombres, cuando se alejan de su Dios para envolverse en sus propios intereses. Y aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice que cuando las personas se crean intereses, divisiones y se ponen tropiezos sobre esto, y cuando las personas solamente están pensando en sus propios apetitos, y estoy basado en textos bíblicos aquí en Romanos 16, en sus propios apetitos y en sus palabras suaves y agradables, engañan el corazón de la gente sencilla. Cuando los engaña, presentándole alternativa a la fe cristiana. Nada que me sustituya a Jesucristo es verdad. Nada que me desvíe a mí de mi mirada a Cristo es verdad. No es verdad. Cristo habló claramente todo. ¿Por qué creerle al hombre? ¿Por qué poner mi corazón en el hombre? ¿Hasta dónde llegará el hombre en su desvío de Dios? ¿O seguiremos mirando a Jesucristo como un ser más, como un instrumento político, económico, como surgió la teología de la liberación, que por las armas, ya no es por las armas, ahora es por el voto, que se sustituye a Jesucristo? Ahora nosotros determinamos quién es el Mesías, quiénes son los elegidos. Ahora somos nosotros los que estamos mirando a los hombres de esa manera, el elegido, la elegida, la escogencia. Oiga, a mí me interesa que sea Dios el que me elige. Y aquí yo tengo textos bíblicos anotados, pero yo no estoy dando un estudio bíblico. Aquí, en las versiones bíblicas que tengo frente a mis ojos, habla claramente y define realmente los peligros que tenemos frente a nosotros. Me quedo con Dios, me quedo con Jesucristo, me quedo con la palabra, me quedo con el Espíritu Santo.
Creo en Dios, no lo dejaré. Creo en Jesucristo, no lo dejaré. Creo en el Espíritu Santo, no lo dejaré. Y me afirmo en Él. Me aferro a Él. ¿Sabe? El apóstol Pablo reconoce, sin haber ido a Roma, dice, todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. O sea, hay gente que se ha llenado de sabiduría para hacer cosas incorrectas. Ah, está pensando usted en los pecados sexuales. Es el único pecado que a la gente, cuando le conviene, cuando me conviene, yo miro este pecado. Cuando no me conviene a mí, entonces no los miro, sino que aplaudo al que lo ha hecho porque me favorece a mí en mis propios intereses o en lo que yo quiero creer o lo que quiero obedecer. Así no es que se sirve a Dios de acuerdo a mis intereses personales. ¿Sabe qué? Si actuamos con sabiduría para hacer el bien, si actuamos con sabiduría para no hacer lo malo, para no desviarnos de la verdad, ahí es cuando el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Ahí, cuando somos ingenuos, cuando hacemos las cosas o las dejamos de hacer porque somos puros para no obedecer los apetitos de la carne, ni los intereses de la carne, ni de nosotros. ¿Qué le quita poder a la iglesia cuando estamos más pendientes de las agendas de los hombres que están en esta tierra? Y seremos sorprendidos, seremos engañados, seremos desviados. Da pena. Da pena que el mundo está más preocupado por los intereses y las cosas que va a sufrir o que va a padecer. Da tristeza. Como el hombre se siente triste porque los años se le están acortando. Da tristeza cuando la Biblia dice erguío, fortaleceo, porque vuestra redención se acerca. Ahora la gente lo que quiere es vivir más años a medida que se acerca a Jesucristo. Oiga, que sean años de vida, de calidad en el Señor, no de calidad en esta tierra. Fortalezcamos en el Señor, espiritualicemos nuestras vidas, que nuestros líderes sean espirituales, no comprometidos con las tareas de la tierra. Y le voy a demostrar por el Nuevo Testamento que las tareas de esta tierra son engañosas, perturbadoras. Es la palabra de Dios, no soy yo, es el Señor. ¿Sabe? Anoche soñé, y yo no sueño con regularidad, pero tampoco lo recuerdo, que una persona que ni es médico, usando una bata en un lugar donde yo trabajé, de médico, como médico. Y lo vi de una manera extraña, usurpando funciones que no le corresponden. Yo sé quién es la persona. Y me dije a mí mismo, wow, qué extraño. Esta persona no sabe ni siquiera de cómo se llaman los huesos del cráneo en sentido anatómico descriptivo y topográfico. La topografía, la descripción y la separación de todos los huesos del cráneo, de cómo los huesos se articulan, cómo el plexo braquial izquierdo, el derecho, puede lastimarse por la compresión de las vértebras cervicales y cómo el encéfalo ocupa tal posición dentro de la estructura anatómica y cómo se proyecta todo en una proyección hasta abajo, hasta lo más abajo, y cómo los nervios van saliendo como pares craneales y se van proyectando fuera. O sea, hay gente que ha usurpado las funciones de Dios y las funciones de la iglesia. A mí me importa muchas cosas, pero me cuido, porque el Señor se cuidó. Cuando tenía que esconderse e irse del lugar donde lo querían asesinar, se iba. Pero hay gente que se cree que puede desafiar al plan de Dios. Hay muchas cosas que voy aprendiendo a medida que el Señor me permite vivir un poquito más, pero no por mi propio interés de que la vida para mí, después que se la entregué al Señor, oiga, se la entregué al Señor porque Él me llamó y le dije al Señor, aquí estoy,
aquí estoy, Señor. Entonces, yo no puedo estar pretendiendo vivir más allá de lo que Dios me da. Yo vivo lo que Dios me da y amo su nombre, amo su palabra y le serviré hasta el último respiro de mi vida. Amo a Dios, ame a Dios, sírvale a Dios, independientemente de cualquiera que sea su situación. Sírvale a Dios, no le tenga temor a lo que pueda hacer el hombre, no le tenga temor a nada de lo que pueda vivir. Entréguese a Dios, sírvale a Dios. Las cosas para bien o para mal, vienen porque Dios las ha ordenado en ese sentido o las ha permitido. Pero quienes le prometen el paraíso, déjame decirle, no son más que los hombres que salieron del arca de Noé, que hicieron grandes familias y finalmente querían ver el paraíso desde las alturas de lo que se llamó de la Torre de Babel. Esa es mi posición. El hombre quería alcanzar al cielo, pero ¿por qué el cielo? Porque sabía que el Edén y el paraíso, que el hombre, en el cual el hombre prediluviano vivió, estaba en la zona donde ellos estaban y querían alcanzar la visión de Dios porque ellos no podían ver en sentido horizontal, sino en sentido vertical, elevándose hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, buscando lo que le pertenece a Dios, las alturas, las alturas. Como hoy día los hombres no están construyendo nada nuevo que no lo haya intentado otro. Por eso yo me aferro a lo que dice el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo que se haya visto bajo la tierra, bajo el sol, bajo el sol. Amado, la palabra de Dios para mí en mi decisión de servirle a Dios es clara. He tenido mis propias convicciones personales ahí aferradas a mí. El hombre cuando busca sus propios logros, buscando su propia decisión, haciendo lo que le conviene porque cree que esa es la respuesta, lo que cae es en torpeza y las cosas le salen mal. Mal, mal. Y deberíamos sentir vergüenza, dolor, porque prometemos paraíso y lo que nos llega es un infierno, porque prometemos cosas buenas y lo que tenemos es cosas malas. Oh, bendito sea el Señor. Pero si nos sometemos a una actitud de sabiduría y de obediencia total, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de nosotros y que nuestro Señor Jesucristo, amén, nos da en su gracia. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué? Les saludo en el nombre del Señor. Les saludo a todos ustedes como paz de Dios. Les saludo para que alabemos al Señor, para que alabemos a Dios, que puede hacernos estar firmes nosotros delante de Él conforme al Evangelio que predicamos nosotros y que muchas veces renunciamos para predicar nuestro propio Evangelio. Y con dolor en mi alma, por más que queramos advertirle a mucha gente que hay otra gente o mucha gente predicando su propio evangelio, porque es su barriga, su vientre, lo que quieren, ceñir sus propios apetitos, no los vamos a convencer. Porque hay gente que ha decidido creer de acuerdo y vivir de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a sus necesidades viscerales. Mi estómago, mis ojos, mi barriga, mi mente. Y esto, el evangelio que nosotros hemos predicado desde 50 años atrás, es un evangelio que está de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo y que Dios ha revelado en su designio secreto y que estuvo oculto por años. Y ahora de repente hay gente que se la sabe toda y una más. Ahora Dios le dice quién es el Mesías, quiénes son los Mesías, quiénes son los ungidos, y se lo ocultó a Israel. Sí, a nosotros nos reveló Jesucristo, pero yo estoy estudiando para una presentación que me dice a mí, tenga cuidado si le puso al lado alguna ramita que no es la de Jesucristo. Si usted quitó el fundamento, tenga cuidado,
Si el fundamento dejó de ser el Señor Jesucristo para colocar a otras cosas que no es el mismo Señor como tal. Hay peligro. Así como hubo muerte en la olla cuando Eliseo estuvo con un potaje. Allí realmente es probable que estemos comiendo en restaurantes, en cocinas, en fondas y en lugares que no son auténticos. Hay gente que está desviado de Dios porque le hablan de Dios, pero a mí me importa que alguien que Dios no ha escogido como tal, ni me lo ha revelado a mí, aunque se lo ha revelado a usted, ese es su problema. El mío es que Dios tiene que tratar conmigo, pero tiene que enseñarme por su palabra, la palabra escrita, que no la puede nadie sustituir. Si usted la sustituye, ese es su derecho, ese es su problema, pero no el mío. A mí que me guíe la palabra de Dios y el Espíritu Santo como tal. Y yo también tengo el Espíritu Santo si usted lo tiene. Yo de todo corazón anhelo vivir en paz, anhelo vivir en santidad, anhelo servirle a Dios y veo tanta gente que cree que haciendo el mal, que calumniando mucho, difamando mucho, escogiendo su propia gente y a los que odia, los odia. Y ayer el Señor me permitió escuchar a uno de los predicadores de mi iglesia. Oiga, excelente enseñanza, excelente mensaje. Dios ministra mi vida y nos ministra a todos. Yo no tengo que oír por YouTube, por Facebook, todas esas manipulaciones que hace años que las vengo escuchando hasta que decidí mirarlas. La verdad de Dios está ahí, está en la palabra, está en la palabra, está en el Espíritu Santo, está en Dios. Si Dios te escogió a ti, te la reveló, aprovecha la revelación de Dios, porque muchos la tuvieron al frente y no la entendieron. El apóstol Pablo caminó a Damasco y luego lo escribió y dijo, mas no fui rebelde a la visión. Y Bernabé, cuando fue a presentar y a hablar de Pablo, lo recomendó de esta manera. A él el Señor Jesús se le apareció y dijo literalmente Bernabé, se le apareció. Por eso el apóstol Pablo años más tarde dice, no conozco yo al Señor Jesús, no conozco yo al Señor, no se me apareció a mí. De manera pues que yo soy coherente con la palabra, le creo a la palabra y nadie me va a sacar de la palabra de Dios porque estoy fundamentado en ella. Y esta palabra se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Redentor, el que murió por mi pecado. Que el Señor me lo bendiga mucho y será pues hasta la próxima ocasión, si es que Dios y ustedes lo permiten. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.